Nuestra deleita. Cuando Jacob, antes de morir, bendijo a sus hijos, reservó para cada hijo una bendición, y para Judá lo llamó León y le prometió la victoria. Y por eso la Iglesia exclama, e incluso en los exorcismos, es una frase exorcística, ha vencido el león de la tribu de Judá. Pues Cristo es el león, es cordero, pero es león. Y celebramos al primer Papa León, hoy reina en la Iglesia, el Papa León XIV, pues el primero de estos leones es un Papa extraordinario, muy especial. El Papa Benedicto XVI dice que es de los papas más importantes de la historia. Y no es una exageración, es de los 3 únicos papas a los cuales les ponemos el título de Magno, grande. Solamente San León Magno, que es este papa del siglo V, San Gregorio Magno, del siglo VI, y algunos lo discuten, pero San Nicolás Magno, del siglo IX. Ahora vivimos una época tan pigmea que queremos llamar magno a cualquiera, que queremos canonizar a cualquiera y que queremos hacer doctor a cualquiera. Pero los antiguos, que eran más grandes que nosotros, pues reservan estos títulos para no devaluarlos, para que no todo sea santo ni todo sea magno. Pues este papa es muy grande. Un aristócrata que ya fue diácono en el maravilloso concilio de Éfeso que proclamó a Santa María Madre de Dios, gran diplomático, y cuando estaba en la Galia, no sabemos demasiado de su vida primera, cuando estaba en Francia, lo que después sería Francia, en Galia, como diplomático, ayudando a resolver conflictos del Papa y del Emperador, pues a los 50 años descubre que le han elegido como Papa. Y entonces vuelve y tiene conciencia grande de que es el heredero de San Pedro. Y él vive un imperio romano ya decadente, carcomido, que está destruido. El imperio romano es un gran imperio, porque Dios lo usó para que a través de él el cristianismo se pudiera extender, pero ya estaba carcomido y ya estaban por todas partes. Los imperios, cuando dejan de creer en sí mismos, se destruyen, y es lo que está pasando con esa civilización occidental. Occidente hoy ha hecho un gran imperio, que es lo que estamos viviendo ahora, pero ya está carcomido. Como no creemos en nosotros mismos y en el futuro, no queremos tener hijos, queremos vivir solo para nosotros, pero no creemos que no tenemos nada bueno que dejar a los demás, y por eso pues somos una generación suicida, una generación que no está legando nada para la posteridad, solamente muerte y tristeza, y por eso andamos en el fracaso escolar en el que andamos, por eso a nuestros niños no les enseñamos el sacrificio, no les enseñamos la grandeza de la familia, del matrimonio, y les confundimos y ya no sabemos ni nosotros mismos qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia. Por eso hoy el Señor nos ha dicho, hay de que el que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Por supuesto que se refiere a abusos sexuales, pero también se refiere a los escándalos de niños que viven la violencia, que ven la división de sus padres, sus peleas, que no pueden ver que sus padres se aman porque sus padres no saben amar. Tendremos que dar cuentas a Dios de lo que estamos haciendo con nuestros niños y nuestros jóvenes, que viven aterrados, cada vez con más enfermedades psicológicas, psiquiátricas, con déficits y síndromes que estamos descubriendo nuevos, pues porque no estamos sabiendo educar, porque no estamos transmitiendo espíritu de sacrificio y espíritu de amor. Pues también San León vivió en un imperio carcomido, en un imperio que se acababa, y de hecho se acabó. Pero como lo que no se acaba es la fe católica, la Iglesia sigue, a pesar de que se caigan los sucesivos imperios. Pues si la Iglesia sabe ser Iglesia, nosotros seguiremos adelante, aunque se caigan las torres de este mundo. Y esto lo tenía muy claro San León, por eso él se arrogó el título de máximo pontífice. Ese título que usan los papas, el sumo pontífice, antes lo usaban los emperadores. Los emperadores, cuando creían que eran grandes y que eran importantes, se sentían puentes entre los dioses, porque eran paganos, y los hombres. Pero ya en la época de San León Magno, ni siquiera los emperadores pensaban ni creían ya en los dioses, ni en nadie, ni en ninguna autoridad, solo creían en sí mismos, y dejaron de usar el título de sumo pontífice. Nosotros, en nuestra sociedad,
¿quién cree en el puente entre Dios y los hombres? Y nadie cree en Dios, cada uno cree en sí mismo. En cambio, San León tenía claro que él era solo un puente entre Dios y los hombres, para que Dios pudiera bajar hasta los hombres y los hombres pudieran subir hasta Dios. Y por eso le llamamos al Papa Sumo Pontífice, porque cuando cree en sí mismo realmente nos lleva a Dios y trae a Dios a la tierra. Fue muy importante doctrinalmente porque las ideas son fuerza y es muy importante predicar la verdad tanto en la moral como en la fe. Entonces, en la moral, pues en aquella época los grandes problemas eran los de los maniqueos y los pelagianos, y a nivel doctrinal, a nivel teórico, pues en España había un gran problema del priscilianismo. Prisciliano decía, y sus seguidores, que Dios no eran tres, sino solamente una persona, que tenía tres modos de aparentar. Y bueno, pues con la mentira sí que no hay puentes ni diálogos, porque con la mentira lo único que hay es lobos, y entonces ante los lobos, como hay ovejas que cuidar, pues hay que defenderse con firmeza. Y San León Magno fue muy firme, era león, realmente era león. Ante Cristo era cordero, pero ante los hombres era león. Y entonces destaca, sobre todo, en el Concilio de Calcedonia, que fue muy importante. Nosotros, de un modo muy especial, atesoramos los frutos de los 7 primeros concilios, que son los concilios de la Iglesia unida, antes de que se rompiera la unidad entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Y de esos 7, los 4 primeros son especialmente importantes: Nicea, Éfeso, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Los 4 primeros concilios son como una piedra de 4 lados, de 4 vértices, donde se asienta la Iglesia. ¿Y qué se ventiló en este concilio? Los concilios no eran reuniones pacíficas, había auténticas peleas. En Calcedonia hubo peleas físicas entre obispos, porque era muy importante la verdad, creían en la verdad, y entonces no decían que hay que ser tolerante y que todo da igual. Entonces en Calcedonia había que defenderse, porque en Éfeso, el anterior concilio, que se había celebrado 20 años antes, estamos en el siglo V, se había declarado la importancia de la unidad entre la humanidad de Cristo y la divinidad. Cristo es Dios y es hombre, y están unidas, no se pueden separar, como quería hacer Nestorio. Pues ya quedó clara la unidad, gracias a San Cirilo, cuando era diácono San León. Pero ahora los que creían y se decían que eran herederos de San Cirilo, decían que estaban tan unidas la naturaleza humana y la divina, que la humana prácticamente desaparecía, o que incluso Jesucristo no era del todo hombre, porque el alma lo ocupaba la divinidad. Entonces era muy importante defender que Jesucristo era verdadero Dios, pero también que es verdadero hombre. Entonces San León supo explicar con mucha firmeza en su famoso Tomus ad Flavianum. Flaviano era el patriarca de Constantinopla, y le escribió una carta en la que explicaba genialmente, con esa inteligencia especialísima que él tenía, explicó genialmente cómo se unían estas dos naturalezas, la humana y la divina, en Cristo. Que esto a nosotros nos puede parecer música celestial, pero es importantísimo. Si Jesucristo no es verdadero Dios y no es verdadero hombre, no nos ha salvado. Y entonces en Calcedonia ya quedó culminada ese esquema maravilloso en que hay que defender que las naturalezas de Cristo, la humana y la divina, están unidas sin confundirse. No se confunde la naturaleza humana y la divina. Sin cambiar, la naturaleza no deja de ser la humana, humana, y la divina, divina. Sin dividirse, están completas, y sin separarse, están unidas en Cristo, la naturaleza humana y la divina. Y fue tan genial esta manera de explicarlo que al final del concilio exclamaron: Pedro, Papa, el primer Papa, San Pedro, Pedro ha hablado por la boca de León. Y bueno, pues gracias a Dios venció la ortodoxia, aunque se negó a confirmar, porque aprovecharon ese concilio para aprobar algunos decretos políticos contra Roma, dando excesiva importancia a Constantinopla, y ahí lo negó. Pero de lo que es más famoso San León es de su valiente enfrentamiento con Atila. Como el Imperio Romano estaba decayéndose por todas partes, los bárbaros, que eran pueblos que creían en sí mismos, nosotros hoy vivimos algo parecido. Occidente no cree en sí mismo y por eso no tiene hijos, pero tenemos, por ejemplo, a los musulmanes, que sí creen en sí mismos y entonces tienen hijos. Y por eso tenemos líderes musulmanes que dicen: si no necesitamos invadirles, los vientres de nuestras mujeres serán las metralletas. Nosotros, teniendo hijos,
cada 6 hijos que nosotros tenemos, ustedes tienen 1, pues no se preocupen, que el futuro es nuestro. El futuro es de quien tenga hijos, el futuro no es de los egoístas que no quieren tenerlos. Bueno, pues había otras sociedades que sí creían en sí mismos, y los que creían en sí mismos eran, en este caso, los bárbaros. Se burlaban de ellos, bárbaros. Se les llamaba bárbaros porque como no les entendían, decían bar, y les imitaban bar, y de ahí ha quedado bárbaro. Bárbaro significa extranjero, que ha acabado siendo un término peyorativo, despectivo, pero era la manera que tenían de llamarlos a los extranjeros. Pues de estos pueblos bárbaros, que ciertamente eran bárbaros, el que más miedo daba era Atila. Atila, el rey de los hunos, decían que donde pisaba el caballo de Atila no volvía a crecer el césped, el gras, la hierba. Y entonces el Papa León, cuando venía Atila a conquistar Italia, vino por el norte, entonces el emperador ya ni vivía en Roma, vivía en el norte, vivía en Rávena, y cuando se estaba acercando a Atila y estaba todo el mundo atemorizado, fue el Papa valiente el que se enfrentó a él y habló con él. No sabemos muy bien qué se dijeron, pero el caso es que Atila dio media vuelta y volvió, y gracias a eso Italia no fue destruida. Habrán visto alguna vez cuadros con San León Magno vestido con sus insignias episcopales, hablando con el gran Atila, rey de los hunos, en su caballo, y Atila atemorizado porque detrás de San León vio a San Pedro y a San Pablo, que la leyenda dice que se le aparecieron guerreros, como diciendo, cuidado con la iglesia. El caso es que Atila dio media vuelta y se volvió. Y luego pasó algo muy parecido, muy poquito tiempo después, cuando Genserico, el rey de los vándalos, que también tenían su fama, volvió a Roma para atacarla. Y estuvo 15 días asolándola. Ahí San León no consiguió que diese media vuelta, pero sí consiguió que por lo menos no quemase la ciudad y que respetase las basílicas que había en Roma. Así que, bueno, se convirtió San León en la principal fuerza, tanto política como religiosa, de Europa. Dio una gran autoridad al papado y a la Iglesia. Bueno, pues este es León ante los hombres, León, pero Cordero ante el Señor. Entonces también nos deleitamos en Navidad, nos gusta mucho leer sus sermones, guardamos casi 100 sermones de él y tiene unas homilías preciosas, especialmente en Navidad. Y ahí se pone tierno ante el niño Jesús. Él es uno de los grandes propagadores del el admirable intercambio. Él se goza cuando ve la Navidad de ese admirabile commercium, dice él. ¿Cuál es el intercambio? Dios se ha hecho hombre para que nosotros nos hagamos divinos. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Y bueno, pues gracias a este amor grande a Jesucristo, pues impulsó la caridad en Roma, ante las carestías, recogiendo a refugiados, un gran enamorado de la liturgia. Dejó muy claro que en la liturgia no es un recuerdo del pasado, sino un vivir lo que pasó hace 2000 años, o en su caso hacía 500 años, se volvía a actualizar en la liturgia. Y bueno, pues este grandísimo Papa fue enterrado en Roma, en varios sitios de la Basílica de San Pedro, y hoy está bajo el altar de la capilla de la Madonna de la Colonna, donde está este gran cuadro donde se representa la huida de Atila, la media vuelta de Atila ante el diálogo con León. Bueno, pues hoy es un día para acordarnos del Papa León XIV, que comparte el mismo nombre, para que él también sea un vencedor que no sea cobarde, que defienda la fe de la Iglesia con valentía y que ante los poderosos de este mundo acobardados, pues sepa defender la fe, para que la victoria del león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, vaya precedida de la victoria del Papa, que ha de ser león ante los hombres y cordero ante la verdad y ante Dios. Que así sea.